A finales de los años 70, Mercedes se planteó un problema difícil, que era buscar el sustituto del famosísimo coche por su robustez y por su gran fiabilidad, el Mercedes W123. No fue una tarea fácil, los estudios técnicos duraron 8 años y al final, en noviembre de 1984, se presentó en Sevilla a la prensa mundial el nuevo modelo, el W124, un sucesor más que digno, que mostraría y sigue mostrando su gran fiabilidad. Hoy hablamos del Mercedes 124, motor de gasolina, 6 cilindros y 3 litros. Todo un icono de coche bien hecho. Bienvenido a Vehículo Histórico. Daimler-Benz se tomó bastante en serio la sustitución de su Mercedes W123. Bueno, ya sabéis, los aficionados, que como los Mercedes utilizan las mismas numeraciones para diferentes carrocerías, porque normalmente aluden al tipo de motor. Por ejemplo, este es un Mercedes 280, pero en la siguiente carrocería sigue habiendo un Mercedes 280, en la siguiente carrocería sigue habiendo un Mercedes 280, en la siguiente carrocería sigue habiendo un Mercedes 280, entonces no sabemos de qué estamos hablando si decimos un Mercedes 280. Como se entiende, es aludiendo a las primeras, a la letra y números primeros del chasis. Este es un W116 y todos los aficionados saben de lo que estamos hablando. Le sucedió el W123 y a ese le sucedió el W124, que es el coche de nuestros vídeos. Todos ellos montan el modelo 280, que significa el motor de 2.800 centímetros cúbicos. Bien, decía que Daimler-Benz se tomó muy en serio la sustitución de su W123 y la configuración, el diseño, el desarrollo del coche del vídeo de hoy, el W124, pues duró ni más ni menos que 8 años. Empezaron los primeros estudios en 1977, hasta que el coche fue presentado en Sevilla, ya lo he dicho, a final del 84, y los primeros modelos se vendieron a lo largo del año 85. Bruno Sacco, el diseñador italiano, era el jefe del proyecto de diseño de carrocería, y técnicos también responsables del diseño fueron dos alemanes, Josef Galizendorfer, que tiene un apellido muy alemán, Galizendorfer, y Peter Pfeiffer. Realmente se hicieron muchísimas innovaciones técnicas. El coche desarrolló un sistema multibrazo para la suspensión posterior, que hoy en día se usa para muchísimos automóviles. Tenía una excelente aerodinámica, un CX del 0,30, el coche iba muy carenado por abajo y tenía lo que se llama un coeficiente de arrastre, digamos el empuje que se necesita para que el coche ande, muy bajo, de los mejores del mundo. El motor del vídeo de hoy, del coche del vídeo de hoy, que es el 300 de 6 cilindros gasolina, rinde 185 caballos, pero lo más interesante es que ese coche a 180 km por hora necesita menos de la mitad de la potencia del motor para mantener esa velocidad en llano. Son cifras realmente que en aquellos tiempos eran casi increíbles. Aparece
nuestro clase W124 con un montón de innovaciones en cuanto a seguridad, en cuanto a desarrollos técnicos, en cuanto al confort que proporcionaba a sus ocupantes, el conductor, y fue un coche que realmente marcó la época y que seguimos viendo después de 40 años por todas las carreteras de todos los países. Del W124 se fabricaron la berlina, se fabricó la versión familiar, la versión coupé de 2 puertas y la versión descapotable del coupé 2 puertas. De todos ellos se vendieron más de 2,5 millones de unidades. Para un coche que era de lujo y que era muy caro, pues da cuenta del éxito que tuvo. A finales de los años 80, un vehículo como el del vídeo de hoy, el W124, de 3 litros, 6 cilindros, pues costaba sin extras 5 millones de pesetas, que era para comprar una buena vivienda en aquellos tiempos en España, en una ciudad de España. Pero si el coche se le dotaba de todos los extras posibles, de 5 millones pasaba a costar 9. La política de extras muy practicada por los alemanes, por Mercedes, por BMW en aquellos tiempos, pues consistía en que te vendían un coche con muy poquitas cosas, eso sí, todo lo esencial de confort y seguridad y mecánica lo llevaba, pero si querías extras, reposacabezas, asientos, llantas, radio, pues tenías que pagarlo a un precio realmente excesivo. Bien, al Mercedes W124 algunos le llamaban el coche de los abuelos. Claro, y yo pienso que con toda la razón, y además pienso que no es nada despectivo. Los abuelos normalmente, las personas en edad ya más madura, tienen mayor disponibilidad económica para comprar un coche muy caro en la época y tienen el sentido común de valorar un coche por lo que realmente ofrece: un gran confort, un gran espacio, una gran seguridad y unas magníficas prestaciones. Un coche que desarrollaba 225 kilómetros por hora en la versión gasolina de 3 litros y que tenía una aceleración de 0 a 100 de 7,9 segundos. El abuelo realmente podía ir muy rápido. Y todo en un espacio silencioso, amplio, confortable, donde el que apreciaba la calidad del viaje, pues sin duda valoraba perfectamente este tipo de coche. También algunos dicen que el W124 es el único Mercedes auténticamente Mercedes. ¿A qué se refiere? Estamos todavía en una época donde la electrónica no se había adueñado del coche. En los años 80 todavía Mercedes pensaba en el desarrollo de coches para durar toda la vida. Y después ya vinieron coches que no duran toda la vida, como todos sabemos. Yo tengo varios amigos que compraron hace 40 años un W124 y lo siguen usando sin ningún tipo de contrariedad, con pequeñísimos problemas mecánicos que han tenido, pero un coche que sigue desenvolviéndose en la autopista y en el tráfico actual, pues con un aplomo, un confort, una seguridad remarcable. En el 124 se montaron muchas motorizaciones, tanto gasolina como diésel. Todos eran un motor delantero, tracción trasera y en algunas versiones tracción a las 4 ruedas. Cambio manual y en las versiones superiores automático. Y en todas se podía optar por el extra de cambio automático. En gasolina se montaron desde un humilde 4 cilindros de 2.000 centímetros cúbicos con carburador hasta el 2.000 centímetros, el 200 con inyección. Después tenemos el 230, el 260, el 280, el 300, el 400, el 500 y hasta un 60 AMG. Del 400, 500 y el AMG eran motores de 8 cilindros. En concreto, el 500 fue desarrollado en colaboración con Porsche y es
un magnífico Gran Turismo muy caro hoy en día. En cuanto al 230, 280 y 300 montaban motores de 6 cilindros en línea, y los 200 pues montaban el 4 cilindros. En diésel pues teníamos versiones 200, 250 con 5 cilindros, 300 y 300 turbo con 6 cilindros. Normalmente, como ya he dicho, en Mercedes toda la numeración del modelo 200, 230, 280, 500 alude a la cilindrada del motor. El coche del vídeo de hoy realmente un icono, un coche muy destacable y muy valorado. Vamos a conocer el W124 versión berlina, el motor gasolina de 3000 centímetros cúbicos. Nos encontramos con Carlos Aravaca, afortunado poseedor de muchas joyas mecánicas y también de este Mercedes W124 300e. Buenos días, Carlos. Buenos días, Rafael. ¿Nos puedes contar un poquito la historia del coche? Pues sí, más o menos. Este coche se compró en el 89 por un profesor titular de la Universidad de Granada, que luego precisamente fue el que hizo el prólogo de un libro que yo escribí de pensamiento. Pero bueno, y luego, como estaba en el campus de Ceuta, por eso la matrícula de Ceuta, que allí en realidad, como estaban exentos de parte de los impuestos, eran más baratos los coches, como en Canarias y en Melilla. Y después pasó otro profesor de la Universidad de Granada y posteriormente a mí. ¿El coche se ha restaurado o está tal y como salió de fábrica? Tal igual, porque son unos coches que se mantienen muy bien, son de la tecnología antigua, que es más mecánico y menos electrónica, y prácticamente mantenimiento es lo normal, cambios de aceite y de filtros y de... El coche tiene el elegante color azul oscuro, que es un color usado por la Casa Real para sus Mercedes, y que lo hace muy elegante. Este color le sienta admirablemente bien a este coche de línea intemporal y que realmente se encuentra en un estado fantástico. ¿Nos damos un paseo entonces, Carlos? Venga, vamos a darnos un paseo en él. Pocos coches dan la sensación de confort, de seguridad y de todo bien acabado y bien hecho que transmite este coche. Los asientos son unas auténticas butacas, muy anchos, muy grandes, sujetan bien, con muelles, y que todo está pensado en este coche para la talla grande de personas. Es un coche que piensan los teutones, en los alemanes. Después de muchos años, estamos hablando de un coche de 40 y tantos años, todo encaja, no hay sonidos molestos, no hay grillos, no tiene fisuras, ni ninguna grieta el salpicadero, un espacio más que abundante. Me recuerda que, a diferencia de los Jaguar, el túnel central no ocupa demasiado espacio. Aquí tenemos más espacio que lo normal de los coches de su época. Y hay un dato que es definitivo. Vemos montones de Mercedes W124 andando por nuestras calles, pero no vemos coches de su época. Es difícil ver un Ford Scorpio, es difícil ver un Citroën CX,
es difícil ver un Ford Granada, muchos coches que eran de esta época y que han ido desapareciendo de nuestras carreteras, pero los Mercedes W124 continúan por todas las carreteras del mundo. Sin duda, un coche que podemos definir como muy bien hecho. Cuenta con una buena guantera, es un coche que no monta airbag delantero ni en ningún sitio. En aquella época todavía no había llegado la moda de los airbags, y además es un coche que tiene poca electrónica en su mecánica. Las reparaciones pues son las tradicionales y accesibles. Para el mantenimiento mucho mejor. Es mucho más fácil, sí. No tiene complicaciones de electrónica, ¿no? El W124 tiene una línea intemporal que hace que los años no pasen por él. Una longitud de 4,74 metros y un peso de 1.400 kilogramos. Suspensiones independientes, delante con resortes y amortiguador y detrás con un innovador eje multibrazo. La seguridad es muy alta, habitáculo reforzado, ABS y un completísimo conjunto de extras. Los pilotos tienen el diseño tradicional de Mercedes para que se limpien con la velocidad del viento de barro y de polvo. Una curiosidad de este coche es que los espejos exteriores tienen diferentes tamaños, primándose la efectividad a la estética. El de la derecha es más grande ya que se encuentra más alejado del conductor. Cuenta con una excelente iluminación y los faros, el grupo de faros se podía dotar con lavafaros. Las llantas que monta esta unidad son las llamadas Gullydeckel o tapas de alcantarilla en alemán, por su semejanza a unas tapas muy usadas en Alemania. Se montarían de serie en los SL, el R107 y R129. Mucho espacio interior y una magnífica calidad de los acabados que hace que estos coches, después de decenios, siguen teniendo los asientos y el salpicadero impecables. La tapa del maletero cuenta con una señal de emergencia para caso de avería y es un maletero muy cuadrado, con una gran capacidad y de acceso fácil para meter y sacar el equipaje. Tiene unos prácticos bolsillos a ambos lados y la rueda de repuesto se encuentra bajo una tapa en la parte inferior del maletero. El motor longitudinal se encuentra inclinado 15 grados a la derecha para permitir un capó más bajo. Cubica 2.962 centímetros cúbicos, dando 185 caballos a 6.100 revoluciones por minuto, con un par de 255 Nm. La inyección es Bosch
KE Jetronic. Tiene gran fiabilidad, taqués hidráulicos, una práctica y muy hermética caja de fusibles y un electroventilador con acoplamiento viscoso. Distribución por cadena y cuenta con ABS. Un mando en el motor que se puede extraer y girar permite adaptar el motor a las diferentes gasolinas con diferentes octanajes. En la bandeja posterior monta el típico botiquín de Mercedes. Y nos despedimos de Carlos deseándole muchas y felices aventuras. Así es el W124-300 de gasolina, el primer coche de Mercedes en denominarse como clase E, con una línea intemporal que después de 50 años de diseño pues no desentona con los coches actuales y que destaca por su practicidad, buen espacio, confort, fiabilidad, resistencia, un coche hecho para durar. Tuve un 124, un W124 de Mercedes con motor diésel y cuando decidí venderlo hace varios años, me llamaron enseguida 3 personas, 2 desde Marruecos y otro desde Mauritania. Me preguntaron, ¿es turbo? ¿No lleva nada sofisticado? ¿Es el motor diésel? Vamos por él. Y efectivamente vinieron de Mauritania a Granada, lo recogieron y se lo llevaron puesto para Mauritania. Coches que se valoran muchísimo en determinados países porque tienen una mecánica muy fiable, muy sencilla, tienen todas las piezas y les sacan millones de kilómetros. Ya se empieza a valorizar en España como coche clásico y en Europa, y dependiendo del estado pues lo podemos encontrar entre 2.000 a 6.000 euros. Repararlo no es barato, conviene comprar una unidad que se encuentre en buen estado mecánico y sin duda un coche que viene con su aire acondicionado cuando montaba ese extra, que la mayoría de los 300 de gasolina lo montan, pues un coche para usar diariamente porque es un coche que se adapta perfectamente al tráfico diario. Al compararlo con un vino, pienso en un vino reputado, un vino elegante, un vino muy popular que todo el mundo conoce y me acuerdo del Tío Pepe. El Tío Pepe es un vino fino, como nuestro coche, que es un coche fino, es un fino de Jerez, de uva palomino, envejecido por el sistema de solera y criadera, que tiene un precio asequible y es un vino realmente muy bien hecho. Sigue conectado
y suscríbete a Vehículo Histórico.